Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Les damos una calurosa bienvenida a un nuevo video lleno de novedades y revelaciones impactantes sobre sus celebridades favoritas. Si eres un verdadero fanático de las noticias del entretenimiento y deseas estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, no te muevas, porque lo que estamos a punto de contarles te sorprenderá. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún detalle de nuestras próximas historias. Hoy les traemos un tema que está causando revuelo en la industria del entretenimiento turco, y en particular en la vida de uno de los actores más queridos de la televisión y el cine en Turquía, Atay Ulusoy. Este joven actor, conocido por su talento y su enorme popularidad, ha sido protagonista de una serie de exitosas producciones, pero en esta ocasión, la noticia que ha sacudido los titulares no tiene que ver con su último proyecto ni con su carrera artística, sino con una situación personal que ha revelado sobre su antiguo representante. La relación entre un artista y su representante es una de las más cruciales en la industria del entretenimiento. Se trata de una colaboración basada en la confianza, en el trabajo conjunto para gestionar la carrera de un actor y en la protección de sus intereses profesionales. Pero, como ha quedado demostrado recientemente en el caso de Atay Ulusoy, esta relación no siempre es tan transparente como parece. De hecho, la historia de hoy es una prueba de cómo la confianza puede romperse de manera devastadora, y de cómo un actor de renombre puede verse atrapado en una situación difícil debido a alguien en quien confiaba plenamente. Para entender el alcance de esta historia, debemos retroceder varios meses, cuando Atay Ulusoy todavía mantenía una relación profesional con su representante. Según el actor, todo comenzó durante una reunión privada en la que el agente, aparentemente afectado por una serie de problemas personales, intentó abrirse emocionalmente con él. La situación parecía normal al principio, el representante compartió su angustia, habló de sus dificultades y de los desafíos que estaba enfrentando tanto en su vida profesional como personal. Ulusoy, como cualquier persona empática, trató de brindar apoyo, sin sospechar que esa conversación sería el comienzo de un conflicto que pondría en jaque su carrera y su confianza en la gente que lo rodea. Según lo narrado por el propio actor, la conversación pasó de ser una charla aparentemente sincera a una solicitud completamente inesperada y preocupante. Su representante, después de expresar su dolor y sus dificultades, le exigió una suma de dinero considerable. El monto solicitado ascendía a millones de liras turcas, una cifra que no tenía justificación ni en los acuerdos previos que tenían, ni en los términos de su contrato. Esto hizo que Ulusoy comenzara a cuestionar las intenciones de su agente, quien parecía estar utilizando una táctica emocional para presionarlo y conseguir un beneficio económico fuera de lugar. Pero la historia no terminó ahí. Cuando el actor se negó a aceptar la petición de dinero, las amenazas de su representante comenzaron a aumentar. Según lo dicho por Ulusoy, su exagente no solo insistió en su demanda económica, sino que también dejó entrever que podría revelar información confidencial sobre él si no cumplía con sus exigencias. Esto fue, sin duda, el punto de quiebre para el actor, quien se sintió profundamente traicionado por alguien que había considerado no solo un profesional, sino también una persona de confianza. La relación que habían construido durante años, basada en el respeto mutuo, se desmoronó en ese instante, y Ulusoy decidió cortar todos los lazos de manera inmediata. Lo que ocurrió después de este enfrentamiento fue una cadena de eventos que rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación. A pesar de no mencionar nombres específicos, Ulusoy no tardó en hacer públicas algunas de las acusaciones que había recibido de su exagente. Esto desató un sinfín de reacciones tanto dentro como fuera de la industria. Muchos colegas y amigos del actor mostraron su apoyo, aplaudiendo su valentía por no quedarse callado ante lo que claramente era un abuso de poder. El actor se convirtió en un símbolo para otros en la industria que, tal vez, habían experimentado situaciones similares, pero que no tenían la plataforma ni el coraje para denunciarlo. La reacción del público fue igualmente intensa. Los seguidores de Atay Ulusoy, sorprendidos por la magnitud de las revelaciones, empezaron a hacer trending hashtags en redes sociales para mostrar su solidaridad con él. En el caso de las celebridades, la conexión con sus fanáticos es algo que se valora profundamente, y muchos seguidores del actor aprovecharon la oportunidad para expresar su apoyo y, al mismo tiempo, exigir que se hiciera justicia en este tipo de situaciones. La controversia no solo giró en torno a las acciones de su representante, sino también sobre la dinámica de poder entre artistas y sus agentes.
Este conflicto ha dado pie a un debate más amplio sobre la necesidad de regular las relaciones profesionales dentro de la industria del entretenimiento. Muchos actores y actrices han señalado que este tipo de manipulación y abuso de poder es algo común en la industria, pero pocos han tenido el valor o la oportunidad de denunciarlo. La situación de Ulusoy ha puesto de manifiesto la importancia de establecer límites claros y justos entre los artistas y sus representantes, para evitar que situaciones como esta se repitan. Además, la controversia ha generado un diálogo importante sobre la necesidad de aumentar la transparencia en los contratos y acuerdos, para que tanto los actores como los agentes trabajen de manera equitativa y respetuosa. Por otro lado, la reacción del representante de Atay Ulusoy ante estas acusaciones ha sido, hasta ahora, muy callada. No ha hecho comentarios públicos sobre lo sucedido, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre su posible culpabilidad. Algunos informes sugieren que podría estar intentando llegar a un acuerdo privado para resolver el conflicto, mientras que otros aseguran que está preparando su defensa legal, ya que el caso podría llegar a los tribunales. En cualquier caso, la falta de respuesta pública ha dejado a muchos seguidores de Ulusoy cuestionando la integridad de su exagente. Ulusoy, por su parte, ha dejado claro que no permitirá que este escarceo defina su carrera. A pesar de la situación, sigue adelante con sus proyectos actuales y continúa trabajando con el mismo compromiso y profesionalismo de siempre. En una reciente entrevista, el actor mencionó que este difícil episodio le ha permitido reflexionar sobre sus prioridades, reevaluar su confianza en las personas que lo rodean y aprender de la experiencia. También destacó lo importante que es contar con el apoyo de aquellos que realmente valoran su trabajo, como sus seguidores y colegas, quienes han estado a su lado durante todo este proceso. Mientras este conflicto sigue su curso, queda claro que Atay Ulusoy ha demostrado una gran resiliencia. Aunque la experiencia lo ha marcado profundamente, ha sabido salir adelante y utilizar esta situación como una oportunidad para impulsar un cambio positivo en la industria. Sin embargo, el impacto de este escarceo en su vida personal y profesional no puede ser subestimado, y es evidente que este será un capítulo importante en su trayectoria, aunque no definitorio. Queridos amigos, ¿qué opinan de esta situación? ¿Creen que los representantes deben ser más regulados en la industria del entretenimiento para evitar que se repitan estos abusos? ¿Cuál es su opinión sobre la valentía de Atay Ulusoy al haber hablado públicamente sobre este tema tan delicado? Nos encantaría leer sus comentarios y saber lo que piensan al respecto. Gracias por acompañarnos en este video. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y compartir este contenido con todos sus amigos. Activen las notificaciones para que siempre estén al tanto de las últimas noticias y novedades sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo video, y recuerden mantenerse al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Hasta pronto, queridos seguidores.